Bien, vamos a ver uno de los temas que nos quedó pendientes. Ese tema lo inicié con algunos, con otros no, pero igual lo vamos a ver desde un inicio para que nos quede claro a todos. Lo primero es, ¿qué significa simetría axial? Bueno, resulta que la simetría axial se aplica en figuras. Ahí ustedes tienen dos figuras, una mariposa y una que parece ser como el efecto de el reflejo en el agua. ¿Qué significa simetría axial? Bueno, resulta que al tener una figura yo trazo una recta a la que voy a llamar eje de simetría. Si esa recta divide a la figura en dos partes iguales, o sea que lo que está a la derecha coincide con lo que está a la izquierda, entonces yo digo que esa figura es simétrica, ¿verdad? Presenta simetría axial. Si tengo, por ejemplo, esta figura de acá y yo veo esta recta, resulta que lo que está sobre la recta coincide con lo que está debajo de la recta. Entonces yo digo que esta imagen es simétrica. ¿Por qué? Porque presenta simetría axial. Cuando yo trazo una recta, lo que está a un lado coincide con lo que está al otro lado de la recta. Tenemos este ejemplo de acá, donde hay una figura, se traza una recta que se llama recta E. Vamos a imaginarnos que esta figura es de papel. Si la doblamos justo donde está esa recta, ustedes pueden ver que este punto A va a coincidir con este punto que se llama A', o A', que el punto B va a coincidir con el punto B', o B', ¿verdad? De manera que esta figura es simétrica respecto a la recta E. Pero si observamos la segunda figura, si se traza la recta N, resulta que si fuera una hoja de papel que doblamos por la recta N, lo que está sobre la recta no coincide con lo que está debajo de la recta. Y lo pueden ver por este punto P. Si esto fuese un espejo, el punto P se reflejaría en T. Y resulta que aquí en T no hay figura. O sea que no se van a dar ese efecto espejo donde cada punto tiene otro con quien coincidir al otro lado de la recta. Ejes de simetría en figuras. Entonces lo que vamos a hacer es trazarlas. Cuando ustedes les piden el número de ejes de simetrías es buscar rectas que dividan a la figura en partes iguales. Es la manera más simple de verlo. Entonces, por ejemplo, para esa letra M yo puedo trazar esta recta que vendría siendo un eje de simetría. Para esta estrella puedo trazar un eje aquí, pero también puedo trazar otro acá. También puedo trazar otro por acá, puedo trazar otro por acá, bueno, ahí se me fue uno, y puedo trazar otro por acá. O sea que esta estrella tiene 5 ejes de simetría. Para la siguiente figura, por ejemplo, si yo trazara una recta aquí, yo puedo ver que esa no sería un eje de simetría, ¿verdad? Igual también podemos verlo si trazáramos, vamos a buscar trazar una recta acá, que es donde tal vez parecería que podría ser simétrica. Si ustedes observan, esta figura no parece ser igual arriba de la recta que abajo de ella. O sea, no todos los puntos están a una misma distancia de la recta. Y una manera simple de verlo es observar este punto de acá. Vean esta esquina. Si esto fuera un efecto espejo, esta esquina se vería reflejada como por acá. Y no sucede. O sea, quiere decir que esa figura no es simétrica. Lo que yo tengo a un lado no coincide o no tiene imagen con lo que está al otro lado de la recta. Por tanto, la letra M tiene un eje de simetría, la estrella tiene 5 ejes de simetría y la tercera figura tiene 0 ejes de simetría. O sea, no es simétrica. Entonces, una figura puede que tenga un eje de simetría o puede que tenga más ejes de simetría. Observemos estos dos triángulos, el ABC y el PRQ. Se traza una recta, la que llamo recta E. Resulta que esa recta es el eje de simetría. ¿Por qué? Porque resulta que el punto A tiene su homólogo, que es el punto P, de manera que la distancia que hay del punto A a la recta es la misma distancia que hay de ese punto P a esa recta. La distancia que hay del punto B del triángulo a la recta es la misma que hay del punto Q a la recta. Y así pasa con C y con R. Entonces, esos dos triángulos son simétricos respecto a la recta E. Y los pares que se corresponden se van a llamar homólogos. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan del punto homólogo de A,
Si observamos el punto A se corresponde con el punto P. Entonces yo digo que el punto homólogo de A es P, igual el punto homólogo de B es Q y el punto homólogo de C es R. El ángulo homólogo del ángulo ABC, ¿ok? Lo que hacemos primero es ubicar el ángulo ABC. El ángulo ABC es este ángulo de acá. ¿Quién sería su homólogo? Este ángulo de acá. ¿Cómo le doy nombre a ese ángulo? Ok, puedo llamarlo como ángulo PQR o RQP, cualquiera de las dos formas. Lo importante es respetar un orden al momento de darle nombre. Entonces, cuando a mí me hablan de puntos, segmentos y ángulos homólogos son los que se corresponden, o sea, que en las dos figuras, por decirlo así, hacen pareja. ¿Okay? O que al momento de imaginarnos que vamos a doblar por esta recta E, son los que van a coincidir. ¿Okay? Esta pregunta 13 es una pregunta que venía en el examen de bachillerato del técnico, entonces vamos a hacerla. Dice, considere la siguiente representación gráfica del cuadrilátero ABCD. Entonces tenemos un cuadrilátero que está en el plano cartesiano. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál ecuación corresponde al eje de simetría axial del cuadrilátero ABCD? O sea, en palabras sencillas es encontrar cuál es la recta que es eje de simetría para esa figura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probar las opciones que nos están dando. Dice la opción A, la recta y igual menos 4. ¿Qué hacemos en ese caso? Ok, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en el eje. Me están hablando de y igual menos 4. Entonces nos vamos a ubicar en el eje y. ¿En qué valor nos vamos a ubicar en el eje y? Nos vamos a ubicar en menos 4, porque es el valor que nos están dando. ¿Y cómo hacemos para dibujar esa recta? Entonces vamos a dibujar la recta que en el eje y pase por menos 4. O sea, sería esa recta de ahí. Bien, ya la dibujé. Ahora sí analizo. ¿Será cierto que esa recta es un eje de simetría de ese cuadrilátero? Si ustedes observan, esa recta divide al cuadrilátero ABCD en dos partes iguales. Entonces, sí es el eje de simetría, esa es la opción correcta. Pero analicemos igual las otras proposiciones para que no nos queden ahí en caso de duda. La recta y igual menos 3 es en el eje y ubicarnos en menos 3. Entonces sería más o menos como trazar esta recta de acá. Esa recta no es un eje de simetría, no divide la figura en dos partes iguales, entonces por eso esa opción de ahí es falsa. La otra dice x igual menos 3, o sea, ya no me ubico en el eje y, sino en el eje x y me voy a ubicar en menos 3. O sea, vamos a trazar esta recta de acá. Esa recta no divide a la figura en dos partes iguales, entonces por eso esa también era falsa. Y la opción D decía la recta x igual menos 2, o sea, en el eje x nos ubicamos en menos 2 y trazamos la recta. Si ustedes observan, ahí la figura no se está dividiendo en dos partes iguales, por eso esa también era falsa, y por eso la opción correcta era la opción A. Ahí me brinqué una. La siguiente es la pregunta 14 del examen igual de bachillerato del técnico. Nos dan una figura. Es importante leer la parte que nos indican acá. Dice que cada cuadradito representa un cuadrado de lado de una unidad. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Que en la cuadrícula los valores van de uno en uno, que voy contando de uno en uno. Eso es simplemente lo que tenemos que ver por ahí. Vamos de uno en uno. Ahora sí, analicemos las proposiciones. Dice la primera, el punto B es homólogo con el punto F respecto a la recta dada por x igual menos 4. La recta que contiene los puntos E y D corresponde al eje de simetría axial del triángulo ABC. Bien, ¿por dónde empezamos acá? Entonces, empecemos por que nos están hablando de si el punto B es homólogo, o sea, hace pareja con el punto F, pero respecto a la recta x igual 4. Entonces, en el eje X nos vamos a ubicar en 4. ¿Cómo? Recordemos que vamos de uno en uno. Entonces vamos contando. En el eje X aquí estaría 1, 2, 3, 4. Ahí estaría 4. Entonces paso la recta que pasa por X igual 4, que sería esa recta de ahí. Ahora sí, ya tracé la recta. ¿Será cierto que el punto B es homólogo del punto F? O sea que al doblar en esa recta, el punto B se corresponde con el punto F. Es correcto, ¿verdad? Entonces esa es verdadera.
Analicemos la otra. Voy a borrar para que no se nos confunda. La recta que contiene los puntos E y D, o sea, la recta que pasa por esos puntos, corresponde al eje de simetría axial del triángulo ABC. Entonces, dibujemos esa recta que pasa por los puntos E y D. Es lo primero que tenemos que hacer. Los puntos E y D los tenemos acá, entonces hacemos esa recta. Ahí estaría esa recta. Esa es la recta que pasa por E y D. ¿Será cierto que esa recta es el eje de simetría del triángulo ABC? Entonces veamos el triángulo ABC, es este triángulo de acá. ¿Será cierto que esa recta divide al triángulo ABC en dos partes iguales? ¿Se da el efecto espejo de lo que tenemos a un lado con lo que está al otro? Correcto. Entonces, ¿cuáles son verdaderas ahí? Ahí verdaderas eran ambas. La siguiente, la 15, igual es del examen de bachillerato del técnico de este año, es la pregunta 15. Nos hablan de dos cuadriláteros, ABCD y MNRS. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el ángulo homólogo al ángulo CDA? El ángulo CDA, ojo, es este de acá. Respecto a la recta dada por y igual menos x. Aquí tal vez no es necesario que ustedes dibujen la recta, porque en realidad con solo ver la figura ustedes pueden ver que ese ángulo de ahí se corresponde con este ángulo de ahí. O sea, si ustedes le ven la forma a la figura, ven que esos dos ángulos hacen pareja, por decirlo así. Entonces, el ángulo que se corresponde con el ángulo CDA, ay, perdón, ahí me equivoqué, voy de nuevo. Ahí marqué las que no eran, marqué otro ángulo. El ángulo es el CDA, ok, es este ángulo de acá, perdón. Ese ángulo de ahí, si ustedes observan, ese ángulo coincide con este ángulo de acá. Entonces, la respuesta correcta sería el ángulo RNM o también lo puedo llamar MNR, cualquiera de las dos formas. En las opciones dice RNM, esa es la opción correcta. Nada más basta con ver la figura y ubicar el ángulo. Ahora, si ustedes quisieran ubicar esa recta, porque sí es importante también que lo sepan hacer, lo vamos a hacer de esta forma. Cuando ustedes les hablan de la recta y igual x, recuerden que la recta y igual x es la recta que se llamaba función identidad. Nosotros la dibujábamos antes cuando víamos la función inversa. Decíamos que tenía que ser simétrica respecto a esa recta. Esa es la recta y igual x, pero si ustedes ven, nos hablan de y igual menos x. ¿Cuál sería entonces la recta y igual menos x? Ok, es una recta que también pasa por el origen, pero en vez de ir en esa dirección, va a ir en esta dirección. Entonces, ¿para qué nos dan este dato? Ese dato nos los están dando para decirnos que esa recta, la que está en morado, es el espejo. Si ustedes ven, si dobláramos justo por esa recta moradita que es el espejo, las dos figuras, el ABCD y el MNR, van a coincidir. Pero de hecho podemos contestar esa pregunta sin dibujar la recta. Pero por aquello, tener claro que la recta y igual x va en la dirección de la amarilla y la recta y igual menos x va en dirección de la que vemos ahí en moradito. Ok, lo siguiente que vamos a ver es reflexión. ¿En qué consiste la reflexión? Es muy parecido a simetría, que es lo que estamos viendo ahorita. Simplemente para reflexión lo que tenemos que tener claro es que tenemos un eje al que llamamos eje de reflexión o eje de simetría, que lo que está a un lado coincide exactamente con lo que está al otro lado. Si esto fuese un espejo, podemos ver que lo que está a este lado, que es a la izquierda, coincide con la derecha. Igual acá tenemos una recta, lo que está a la derecha coincide con lo que está a la izquierda. Y una parte muy importante es identificar que la distancia que hay de este punto a la recta es la misma distancia que hay de este punto a la recta. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, vamos a analizarlo. Este ejemplo que tenemos por acá, que ese es un ejemplo, vamos a ver si podemos por ahí verlo. Vamos a verlo en este caso. Este ejemplo de acá. Ok, ahí lo que vamos a determinar es
si será cierto que el triángulo ABC es simétrico con el triángulo KLM respecto al eje Y. Ok, veamos entonces. Resulta que el eje X. Resulta que el eje X va a venir siendo el eje de simetría. Entonces yo necesito saber si el eje X, o sea, este eje que tenemos acá, es el efecto espejo o el eje de simetría entre el triángulo ABC y el triángulo KLM. Una manera sencilla de ver es, imagine que ustedes doblan esta figura por la recta o el eje X. Si ustedes doblaran esa figura, será cierto que el triángulo ABC, o sea, este triángulo de acá, va a ser simétrico, o sea, va a coincidir exactamente con el triángulo KLM, que es ese triángulo de ahí. Eso es verdadero, ¿ok? Es cierto. Estas dos figuras son simétricas respecto al eje X, o sea que si el eje X fuera el eje de simetría, se cumple que en los dos triángulos todos los puntos, los lados y los ángulos van a ser homólogos, entonces eso es verdadero. El triángulo ABC, entonces vamos a ubicarnos con el otro triángulo. Dice entonces, vamos a borrar esto, el triángulo ABC es simétrico con el triángulo DF respecto al eje Y. Entonces nos ubicamos en el eje Y. Será cierto que el triángulo ABC, o sea, este de acá, va a ser simétrico con el DF. ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos que estamos doblando la imagen por esta recta. ¿Será que este triángulo va a coincidir exactamente con este otro? En ese caso, no. Y ustedes pueden observarlo con solo ver el punto D. Este punto D debería tener su reflejo como acá. Ahí debería estar su imagen, más o menos. Y ahí no está el punto A. Entonces quiere decir que esos dos triángulos no son simétricos respecto al eje Y. Repito, la manera más sencilla de verlo es, imagínense que ustedes están doblando la figura por el eje Y y que cuando van a doblar todas las partes de los dos triángulos van a coincidir. Vean este ángulo F. En teoría este ángulo debería estar como por acá, el ángulo que coincide con él, y eso no sucede. Entonces, esas dos figuras no son simétricas. Esta de acá sería falsa. Dice ahora, vamos a analizarlo acá. Respecto al eje Y, entonces nos ubicamos con el eje Y va a ser el espejo. KL o el lado KL, me ubico con KL, es homólogo con, ¿ok? Si el eje Y fuera el espejo, ¿cuál es el reflejo? La imagen de KL. HI. Entonces la respuesta correcta ahí sería el segmento HI. Vamos con la siguiente. Respecto al eje X, me ubico entonces con el eje X. LM, me ubico con el lado LM, que es este de acá, es homólogo con, es decir, si el eje X es el espejo o la recta por donde doblo, ¿con quién va a coincidir LM? Con BC. Entonces la respuesta correcta ahí sería el segmento o el lado BC. Ok. Ahora, cuando vamos a reflejar un triángulo respecto a los ejes X o respecto al eje Y, vamos a ver este ejemplo de acá. Tenemos ese triángulo que es el triángulo ABC y lo vamos a reflejar respecto al eje de las ordenadas, que es el eje Y. Y vamos a determinar el triángulo que resulta y las coordenadas del triángulo que resulta. Entonces, ¿qué vemos? Ojo a lo siguiente. Resulta que el eje Y va a ser algo así como el espejo, ¿ok? Porque es una reflexión respecto al eje Y. Vamos a reflejar el triángulo ABC respecto al eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente veamos las distancias. Como es un reflejo, la distancia que hay de C al eje de simetría tiene que ser la misma distancia que hay del eje de simetría hacia la derecha. Entonces quiere decir que si de C al eje de simetría hay dos cuadritos, acá también deben haber dos cuadritos. Entonces acá va a estar el homólogo de C. ¿Ok? Ahí va a estar C'.
El punto A, si ustedes lo observan, el punto A está a 3 cuadritos a la izquierda, entonces el otro va a estar a 3 cuadritos a la derecha. O sea, acá vamos a tener al punto A'. Y el punto B está un cuadrito a la izquierda, el otro va a estar un cuadrito a la derecha. O sea, por acá vamos a tener al punto B'. De manera que si trazamos el triángulo, que es la reflexión del triángulo ABC, sería este triángulo que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, observen los puntos. Observen qué cambió. El punto A, las coordenadas del punto A, vamos a borrar por acá. Las coordenadas del punto A, vamos a observarlas en el plano cartesiano. Si observamos bien, el punto A, que es este punto de acá, es el punto menos 3,1. Y si observamos su homólogo, que es el punto A', es el punto 3,1. ¿Qué fue lo que cambió? El signo de la X. ¿Por qué? Porque uno está en el eje X positivo y el otro está en el eje X negativo. Eso es lo único que cambia. Y eso es muy importante porque en una pregunta de bachillerato a veces no da tiempo de dibujar y es más sencillo recordar. Si la reflexión se hace respecto al eje Y, quiere decir que vamos a estar en lados distintos del eje X. Entonces lo que cambia es el signo de las X nada más. Por ejemplo, veamos el punto C. El punto C es el punto menos 2,3. ¿Y qué pasa con el punto C'? Veámoslo ahí. Es el punto 2, menos 3. Entonces, ¿qué cambió? El signo de la X, porque uno está a la izquierda y el otro está a la derecha del eje Y. Por eso es que solo cambia el signo de la X. ¿De acuerdo? Ahí era, perdón, en esta escribí menos 3, aquí era 3. Ahí solo cambia el signo de la X. Entonces eso sí tenerlo ahí claro, sí lo pueden dibujar, pero es más sencillo todavía si lo hacen tomando en cuenta que si la reflexión es respecto al eje Y, cambian los signos de las X. Si la reflexión fuera respecto al eje X, más bien los signos que cambian son los signos de las Y, porque uno va a estar arriba y el otro va a estar abajo. Ok, ya vamos a ver otro ejemplo. Dice el ejemplo 4, considera el triángulo ABC con coordenadas 2,3, menos 5,2 y menos 3,7. Se le aplica una reflexión respecto al eje X. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices del triángulo A', B' y C'? Entonces, veámoslo así. Pueden hacer el dibujo o hay una manera más sencilla. Tengo un triángulo que pasa por estos 3 puntos. La reflexión es respecto al eje X. Quiere decir, pueden hacer eje X, eje Y. La reflexión va a ser respecto a este eje. O sea que si tenemos, por ejemplo, el punto 2,3, vamos a dibujarlo. El punto A, 2,3. Ok, supongamos que por acá está 2, por acá está 3, por acá estaría entonces el punto 2,3. Si el eje X fuera el eje de simetría o el eje de reflexión, su punto homólogo se reflejaría abajo, o sea, estaría como por acá. Quiere decir que ese punto de ahí sería el punto 2, menos 3. Cuando es la reflexión respecto al eje X, lo único que cambia son los signos de las Y, porque como el eje X es el eje de simetría, quiere decir que lo que estaba por encima del eje X ahora va a estar por debajo. Entonces, lo único que cambia es el signo de la Y. Entonces, con solo ver eso, ya sabemos que el punto homólogo va a ser el punto 2, menos 3, el punto homólogo de A. Entonces, en las opciones, la única que viene que A' es 2, menos 3 es la opción C. Ahora, en la opción B dice 5, menos 2. Entonces, vean que lo que cambia es el signo de la Y. 5,2. El punto C es menos 3,7, entonces cambia el signo de la Y, menos 3, menos 7. Es una manera más sencilla de hacerlo.
Repito, cuando es una reflexión respecto al eje X, cambian los signos de las Y, porque lo que antes se reflejaba arriba, ahora se va a reflejar abajo. Esta 16 es un ejemplo de bachillerato. Dice, si en un sistema de coordenadas cartesianas al punto menos 3,5 se le aplica una reflexión respecto a la recta dada por y igual x, entonces la imagen del punto P corresponde al punto. Entonces vamos a dibujar el plano. Eje X, eje Y. Vean que aquí la reflexión es respecto a la recta y igual x. Recordemos lo que les mencioné anteriormente. La recta y igual x sería esta recta de acá. Esa es la recta y igual x. Vamos a reflejar el punto menos 3,5. Entonces ubiquemos ese punto. En el eje X ubiquemos a menos 3. En el eje Y ubiquemos al 5. Ese punto estaría más o menos como por acá. Ahí dibujamos ese punto. Si observamos, recordemos que la distancia que hay de este punto a la recta, al ser simétrico y hacer una reflexión, tiene que estar a una misma distancia, o sea, tiene que estar como por acá. ¿Cómo sabemos cuál es el punto que está ahí? Cuando la reflexión se hace respecto a la recta y igual x, el valor que está acá va a ser 5 y el que está abajo va a ser menos 3. ¿Qué cambió? Ok, el punto P es menos 3,5. El punto homólogo de P es 5, menos 3. ¿Qué fue lo que cambió? Se le da vuelta. Vean que este es menos 3,5 y ahora el homólogo va a ser 5, menos 3. Entonces, la opción correcta ahí sería la opción D. Repito, cuando se trata de la recta y igual x, si ustedes tienen un punto A y ese punto es 1,2, el punto homólogo nada más es darle vuelta, o sea, 2,1. ¿Ok? Entonces eso ahí tenerlo bien clarito. Vamos a ver, era el anterior. Entonces decía, ahí sería más bien el punto 2,1. Ahora, vamos a la siguiente. Ya el siguiente tema es traslación. ¿En qué consiste traslación? Bueno, resulta que traslación consiste, como el nombre lo dice, en trasladar una figura. Vamos a mover una figura de un lugar a otro. Reflexión era el efecto espejo. Traslación es como imaginarnos que tengo un lapicero y lo estoy moviendo de un lugar a otro. Es decir, la figura no cambia, el objeto no cambia, lo que cambia es la posición. Por ejemplo, para poder mover acá esta figura, vean el movimiento que se hizo. Movimos una unidad hacia abajo y 4 unidades hacia la izquierda. Ese fue el tipo de movimiento que se le dio a esa figura para poder llegar a esta de acá. Entonces, para hacer una traslación lo que se necesita es una figura para trasladar y eso sí, se necesita tener una dirección. O sea, saber hacia dónde nos vamos a ir y hacia dónde vamos a trasladar a esa figura, qué dirección le vamos a dar. Por ejemplo, tenemos por acá trasladar el punto A. ¿Quién es el punto A? Es este punto de acá. Ahí se me volvió a ir. Bueno, ustedes entienden que es más complicado así, pero bueno, ahí hacemos el esfuerzo. Tenemos el punto A, que es este punto de acá, y lo vamos a trasladar 4 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Eso es lo que yo les decía que es la dirección. Yo tengo que darle dirección al movimiento que vamos a hacer. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Quiere decir que el punto A' va a quedar acá. ¿Quién es el punto A'? Sería este punto de acá, menos 3,1. Eso es hacer una traslación, es mover una figura de un lugar a otro. Para mover una figura, entonces dijimos que se necesita una dirección, sea ir a la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Y para eso se da lo que se llama el vector de traslación. El vector es la dirección y la dirección se va a dar como un par ordenado x, y. Pues, por ejemplo, aquí el vector de traslación se llama v, se puede llamar z, se puede llamar w, o sea, cualquier letra se le puede dar de nombre.
Lo importante es lo que está dentro del paréntesis, que es la dirección. X es las unidades que me voy a mover a la derecha si es positivo o a la izquierda si es negativo. Y son las unidades que me voy a mover hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo. Por ejemplo, observen este vector. En X es 2, como es 2 positivo, se mueven 2 a la derecha. En Y es menos 4, como es 4 negativo, entonces son 4 hacia abajo. El siguiente, ese sería el vector de traslación acá. Este vector se llama Z. Sé que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Menos 5 quiere decir que nos vamos a mover en X 5 a la izquierda. 8 en Y es 8 hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces tener claro que X es la traslación hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es negativo a la izquierda, si es positivo a la derecha. Y es la traslación hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo es hacia arriba, pero si es negativo es hacia abajo. Veamos este ejemplo de acá. Dice, al triángulo ABC se le aplica una traslación de vector Z3,4. Entonces, las coordenadas para los vértices del triángulo A', B', C', luego de la traslación son. El vector de traslación es 3,4. Recuerden que en el vector de traslación, el vector se llama Z, no V. Ok, el vector de traslación es Z3,4. El primer valor es lo que me voy a mover en X y el segundo es lo que me voy a mover en Y. Como es 3 positivo, quiere decir que me voy a ir 3 hacia arriba. Y como es 4 en Y positivo, voy 4 hacia arriba. Entonces, este 3 positivo es 3, creo que dije hacia arriba, es 3 hacia la derecha. Y este 4 positivo es 4 hacia arriba. Entonces ustedes me dicen, ¿qué hago? Tengo que mover todos los puntos. Podrían hacerlo. Ejemplo, el punto B. Movamos el punto B. 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. O sea, quedaría ahí. Y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. O sea, ahí quedaría el punto B'. Y harían lo mismo con los otros puntos. Luego unen los puntos para poder saber, en ese caso, cuáles serían los nuevos vértices del triángulo que resulta. Pero la idea no es que ustedes hagan eso, porque como les digo, en bachillerato es aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que ustedes hagan? Ok, yo les recomiendo lo siguiente. Primero, determinemos los pares ordenados para cada punto. El punto A, si observamos acá, el punto A es el punto 2,8. Ese 8 no quedó. Ok, vamos con ese punto A. Ese punto A es el punto 2,8. El punto B, que es este punto que tenemos por acá, dice que es el punto 4,3. Y el punto C es este punto que tenemos acá, es el punto 6,7. Como el vector es de traslación Z3,4, yo sé que voy 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. En cada punto vamos a determinar qué cambios van a tener los pares ordenados, ¿verdad? Porque todos los vamos a mover. Entonces, por ejemplo, en el punto A, el punto es 2,8. Estoy en 2 en X, pero me voy a ir 3 hacia arriba. Estoy en 8 en Y, estoy en 2 en X y me voy a ir 3 hacia la derecha. Estoy 8 en Y y me voy a ir 4 hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar. ¿Quién va a ser A'? Sumamos entonces. 2 más 3, ¿ok? 5, 8 más 4, 12. Quiere decir que entonces el punto A' va a ser 5,12. ¿Quién va a ser B'? Ok, el punto B, veámoslo acá,
El punto B es 4,3. Entonces a X le vamos a sumar 3 y a Y le vamos a sumar 4. Entonces vamos 4 más 3, 7. 3 más 4, 7. Entonces el punto B' sería 7,7. Vamos igual con C. Vean que ahí yo no estoy dibujando nada más lo estoy haciendo por lógica porque es más sencillo así. El punto C es 6,7 y la traslación es 3,4. O sea que este punto 6,7 lo voy a trasladar 3 hacia arriba y 4 hacia 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Entonces vamos a hacer, en este caso, para el punto C, 6 más 3, 9 y 7 más 4, 11. Entonces damos el punto C'. El punto C' sería entonces 6 más 3, 9, 7 más 4, 11. Esas serían las coordenadas de los nuevos puntos del triángulo que corresponde a trasladar 3 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. Vean que ahí no dibujé nada, simplemente aplicamos. Ahora, ¿qué pasaría si aquí fuera negativo? O sea, si por ejemplo, vamos a devolvernos por acá, si por ejemplo tuviésemos esto. Si por ejemplo en el vector de traslación tuviésemos que era v1, menos 2. Esto quiere decir 1 hacia la derecha, 2 hacia abajo. O sea, sumo 1 en X, pero resto un 2 en Y. O sea, si es positivo lo sumo y si es negativo se resta. Eso es lo único que hay que observar. Vean este ejemplo, igual ese está en el folleto. A trasladar el punto P, que es 11, menos 5, entonces esto es X, esto es Y, según el vector de traslación, que es este de acá, 5, menos 8, esto es X, esto es Y, este es el vector. Las coordenadas de P' corresponden a, entonces tengo a P'. Ojo, en X tenemos lo siguiente, en X tenemos 11, pero vamos a sumar 5, porque vamos 5 hacia la derecha. Entonces sumamos 11 más 5, 16. Vea que las posibles opciones podrían ser la A o la C, que tienen 16 en X. Ahora, en el eje Y, el punto P es menos 5, y el vector dice que nos vamos a mover 8 hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos menos 5 menos 8. ¿Y cuánto es menos 5 menos 8? ¿Ok? Lo que hacemos es simplemente hacer ahí la operación, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ahí hacer la resta. Haríamos menos 5 menos 8. Y eso es menos 13. Entonces, la opción correcta sería entonces 16, menos 13. La opción C. Entonces, vean que ahí lo que hicimos fue sumamos las X, 11 más 5, 16, hicimos menos 5 menos 8 y eso fue lo que nos dio menos 13. Así es como lo sacamos. Cada vez que me hablen de un vector de traslación es que voy a mover, entonces simplemente sumar y restar. Ojo a este ejemplo 5. Dice, la figura A ha sido trasladada y se ha obtenido la figura B. O sea, tenemos lo siguiente. Esta figura A se movió para poder llegar a la figura B. ¿Cuál es el vector utilizado para crear la figura B a partir de la figura A? Recuerden que cuando a mí me hablan de un vector, me están hablando de una dirección. ¿Cuál fue la dirección que usé para poder llegar de A, poder llegar a B? ¿Verdad? Entonces, recordemos que esa dirección es un vector que lo vamos a dar como X, Y. X es lo que yo me moví a la izquierda o a la derecha y Y es la dirección que tuve que dar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si observamos bien acá, tenemos que para llegar acá tuvimos que movernos, empezamos a contar los cuadritos. Ok, tenemos acá, tuvimos que movernos, ok, ahí me pasé. Vamos de nuevo por aquí. Ok, lo que vamos a hacer es contar los cuadritos que corresponden a la cantidad de veces que tuvimos que movernos. En ese caso, tuvimos que movernos de manera que llegamos acá, esta cantidad de unidades. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros.
Tuvimos que movernos 5 cuadros hacia la derecha. Quiere decir que en el eje X vamos a tener un 5 positivo. ¿Y cuántas unidades tuvimos que movernos hacia abajo para llegar ahí? Igual contamos. Tenemos 1, 2, 3. Quiere decir 3, pero ¿en qué dirección? Hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a ser ese 3? Negativo. Entonces, el vector de traslación va a ser 5, menos 3. ¿Qué dirección tuvo que dársele a A para llegar a B? 5, menos 3. Moverse 5 a la derecha y 3 hacia abajo. Ok, lo siguiente que tenemos es rotación. Para el caso de esto, lo que vamos a hacer es visualizar, como imaginarnos que tenemos una figura que está rotando. Rotando es girando alrededor de un punto. Para que se dé la rotación necesitamos de algunos datos. Entre esos datos tenemos un ángulo de rotación. Entonces vamos a rotar un giro completo, vamos a rotar, por ejemplo, 90 grados. Se necesita un ángulo de rotación. También necesitamos tener un centro de rotación, que es el punto a través o a partir del cual se va a girar. Para este caso, entonces les digo que necesitamos los siguientes datos. El ángulo de rotación, sentido de la rotación, o sea, en qué dirección vamos a rotar, y pues un centro de rotación, que es el punto a través del cual se va a girar. ¿Ok? Para verlo más fácilmente, entonces sí es necesario que nos salgamos de acá para poder ingresar ahí a una aplicación para que lo veamos más fácilmente. Que vamos a ver por acá. Por ejemplo, ahí tenemos esta figura acá, vamos a rotarla. Este es un barco y el sentido de la rotación es la dirección. Hay dos sentidos. Ese sentido de rotación yo puedo hacerlo antihorario, que es este de acá, que es antihorario, es en contra de las manecillas del reloj, o puede ser horario, que es a favor de las manecillas del reloj. Vamos a rotar en relación con este punto rojito que vemos ahí, ese va a ser el punto de rotación. ¿Cómo se vería ese triángulo, ese barco rotando respecto a ese punto? Ok, se vería de esta forma. Así se vería ese barco rotando respecto a ese punto. En ese caso, vimos que el barco rotó, en ese caso, en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? En otro sentido. Entonces vemos que ahí hay un ángulo de rotación, puedo rotar 90 grados, que es como dar medio un giro, 180 grados, que es como dar medio giro, 270 grados o 360 grados, que es volver a la forma original. Y la rotación también puede ser en sentido horario. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir, en este caso, a favor de las manecillas del reloj. Sería una rotación en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos hablan de rotación, es imaginarnos visualizarlo de esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar donde estábamos. Entonces, ya vimos la rotación, cómo es que se da, y vamos a ver cómo se rotan figuras. Me pueden decir que sean en sentido horario o antihorario y me dan el centro. Veámoslo de esta forma. Ok, cuando ustedes van a rotar una figura, necesitan el sentido de rotación, me dice que es antihorario. ¿Cómo es el sentido antihorario? Que vaya en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj. Concentro en el origen es acá, o sea, la figura va a girar alrededor de este punto, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes van a rotar una figura, sí es importante tomar en cuenta lo que significan los cuadrantes. Como el plano cartesiano se divide en 4 partes, acá tenemos 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué quiero que vean acá? Ok, cómo cambian los signos dependiendo del cuadrante. Por ejemplo,
Si ustedes observan, este punto de acá es el punto 2,2 en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿verdad? Como lo que cambió fue la X, ¿verdad? Cambiamos en sentido opuesto de la X, este punto más bien va a ser menos 2,2. Ahora, veamos por ejemplo cómo rotar un triángulo, que para eso también sí tengo que salirme de acá, para poder ver el ejemplo de cómo rotar un triángulo. Veamos por ejemplo la rotación del triángulo. Ok, tenemos ese triángulo de ahí. Es un triángulo al que llamamos ABC. Ahí tenemos ese triangulito. Vamos a rotar ese triángulo ABC 90 grados, 180 grados, 270 grados en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj, y con centro en el origen. ¿Cómo queda ese triángulo cuando yo lo roto 90 grados? Vean el comportamiento del triángulo cuando lo rotamos 90 grados. Ok, vean cómo quedó, ¿verdad? Ahora, veamos cuál fue el comportamiento, por ejemplo, del triángulo cuando nosotros lo rotamos, ese mismo triángulo, solo que lo vamos a rotar, en este caso, otros 90 grados más. Vean que me paso de cuadrante. El triángulo original estaba en el primer cuadrante, ahora va a estar en el segundo cuadrante y ahora el otro va a estar en el tercer cuadrante. Ok, volvamos a rotar el triángulo 90 grados más. O sea, ya ahí ya llevo, si ustedes observan, 90, 90 y 90, 270 grados, vean cómo quedó. Y si lo roto 90 grados más, serían 360 grados. O sea, la figura vuelve a quedar en su posición original. Un giro de 360 grados es volver a la posición original. ¿Qué me interesa que tenemos que ver en rotación? Bueno, que cuando una figura rota alrededor de un punto, resulta que esa figura no cambia su forma, no cambia su tamaño, lo único que cambia es la orientación. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a estar girada, ¿ok? Es como que ustedes tomen una hoja de papel o tomen el celular o la calculadora y le den un giro, ese es 90 grados, otro giro, ahí nos quedan, como dicen, vuelta completamente, eso serían 180 grados, le damos otro giro, 270, y si le vuelvo a dar otro giro de 90 grados, ya ese serían 360 grados, ¿verdad? Sí es importante que observen los puntos. Por ejemplo, ustedes pueden observar que el punto A, vamos a tratar de, ok, vamos a ver para que lo observen bien ahí. Vamos a ver, ajá, ok. Si ustedes observan bien, pueden ver que este punto de acá es el punto A. Ese punto es 2,1. Cuando yo roto la figura, ¿verdad? Al rotar la figura, su homólogo va a ser este punto de acá. O sea, ahí va a estar el punto A'. Pero ya ese punto no es 2,1, ya ese punto es menos 1,2. Y si vuelvo a rotar esa figura, ya el punto homólogo no va a ser este de acá, sino que va a ser el otro que tenemos por acá, en el tercer cuadrante, que va a ser menos 2,1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo roto una figura? Básicamente lo que pasa es que el par ordenado se da vuelta, pero cambia de signo dependiendo del cuadrante donde esté. Vamos a ver un ejemplo, tal vez como viene en bachillerato para que tengamos ahí claro, porque lo importante no es quizá que ustedes dibujen, sino que ustedes sepan interpretar bien para el momento en que les hacen una pregunta, saber el par ordenado por el que le están preguntando. Entonces vamos a ir con un ejemplo como este. Vean este ejemplo. En un sistema de coordenadas, al punto 2,-3 se le hace una rotación de 90 grados con centro en el origen y con sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la imagen del punto A corresponde al punto O. Ok, hagan lo siguiente. Ustedes lo que pueden hacer es dibujar los dos ejes, X y Y. Pueden, si quieren, dibujar el punto
que es 2, menos 3. Entonces sabemos que ese punto por acá va a estar 2, por acá va a estar menos 3 y hacemos el punto. Ahí estaría el punto A. Sabemos que ese punto se va a rotar 90 grados con sentido en el origen. Recuerden que 90 grados es un ángulo recto, ¿verdad? Con sentido en el origen, con centro en el origen, o sea, el centro de rotación es este. La figura va a girar alrededor de ese punto y contrario a las manecillas del reloj. O sea, quiere decir que la rotación se va a hacer en este sentido, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde hay una rotación de 90 grados? Ok, si ustedes visualizan más o menos una rotación de 90 grados o un ángulo de 90 grados más o menos sería como así. O sea, el punto más o menos, si ustedes observan, cuando el punto gira 90 grados, el punto va a cambiar de manera que el par ordenado se va a dar vuelta. Por cada 90 grados yo le doy vuelta al par ordenado. Entonces, si yo giro 90 grados, ya el punto A' no va a ser 2, menos 3. Ahora va a ser 3, 2. Lo que tengo que ver es el cuadrante. La figura estaba en el primer cuadrante. Vamos a borrar esto por acá para que no se... Ok, si observamos bien, esta parte de acá, tenemos que el punto original estaba en el primer cuadrante y al girarlo 90 grados va a pasarse al cuadrante número 2. O sea, ahora va a estar acá. Cuando la figura se da vuelta, cuando yo giro, ella va a cambiar de posición. Ahora ella no va a estar en ese punto, ¿verdad? Sino que va a quedar como por acá. Ese punto de ahí es darle vuelta al par ordenado. Entonces ya no va a ser 2, menos 3, sino que va primero 3 y luego el 2. Solamente tengo que revisar el signo. Yo digo, en el segundo cuadrante, ¿cuál es el signo del eje X? Positivo, entonces 3 va a quedar positivo. En el segundo cuadrante, ¿cuál es el signo del eje Y? Positivo también. Entonces quiere decir que va a quedar 3,2. ¿Ok? Voy a explicar otro ejemplo. Supongamos que ya la rotación no es de 90 grados, sino que vamos a hacer una rotación de 180 grados. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, el punto A lo tengo en un cuadrante. Cuando yo roto 90 grados, él se pasa de cuadrante. Entonces el punto se le da vuelta. Va a quedar 3, 2. Decíamos que ese punto A, ¿verdad? Ese punto se ubica acá, en este cuadrante, ¿cierto? Que pasó de estar en ese cuadrante, vamos a pasarlo para otro cuadrante. Que veámoslo así, que vamos a ubicar bien ahí el punto. Tenemos ahí el punto 2, menos 3, vamos a ubicarlo más o menos acá. Acá estaría el punto 2, menos 3. Cuando yo giro este punto respecto al centro, ya este punto no va a estar acá, sino que ya este punto lo vamos a pasar. Este punto va a estar como por acá. Resulta que el punto, el par ordenado, se le va a dar vuelta. Entonces va a quedar, si el punto queda en ese cuadrante, o sea, si el punto queda acá, está en el eje X positivo y en el eje Y positivo, por eso es 3,2. Ahora, si yo le hago un giro de 180 grados, es sumarle 90 grados más. O sea, que si yo le hago un giro de 180 grados, el punto que ya era 3,2, se le va a tener que dar vuelta otra vez, ahora va a ser 2,3. Pero va a pasar de estar en ese cuadrante a estar en este cuadrante. En este cuadrante, que ese es el segundo cuadrante, las X son negativas, entonces van menos 2, y las Y son positivas, entonces serían menos 2,3. Entonces lo que quiero decirles es que cuando yo giro un punto, al par ordenado se le da vuelta, ¿verdad? Porque se cambia de cuadrante, o sea, pasa de estar de un lado del plano a estar al otro lado del plano, o sea, pasa de estar en una parte del plano a otra parte del plano. Lo que cambia son los signos dependiendo del cuadrante donde esté. Vuelvo a repetir,
En el primer cuadrante, que es este cuadrante de acá, las X son positivas y las Y son positivas. En el segundo cuadrante, las Y son positivas, pero las X son negativas. En el tercer cuadrante, por ejemplo, que es este de acá, las X son negativas, pero las Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, que es este de acá, tenemos X positivas y Y negativas. Entonces, por cada giro de 90 grados, aquí vuelvo otros 90 para 180, otros 90, llego a 270. Por cada giro de 90 grados, al punto se le da vuelta. Lo que era X, Y, ahora va a ser Y, X. Solamente que los signos dependen de los cuadrantes donde estén. Veamos este ejemplo 3. Dice, considera las siguientes proposiciones. El rombo B se puede generar a partir de una rotación del rombo A con centro en el origen de los ejes coordenados. El rombo C se puede generar a partir de una reflexión del rombo B con respecto al eje Y. De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Entonces observemos. El rombo B sería este rombo de acá. Dice que si ese rombo se puede generar o se puede obtener al rotar el rombo A, o sea, este de acá, con centro en el origen. O sea que si yo roto este rombo alrededor de este punto. Veamos si es cierto. Imaginemos que este rombo lo estamos dando vuelta, o sea, lo estamos rotando. ¿Ok? ¿Será que si yo roto ese rombo puedo llegar al rombo B? Eso es lo que nos están preguntando. En este caso sí, nosotros podemos observar que es posible rotar el rombo A en sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj y llegar a obtener la posición del rombo B. Entonces ese es verdadero. El rombo C, pues vamos ahora con el rombo C, sería este rombo de acá. Se puede generar a partir de una reflexión del rombo B respecto al eje Y. Entonces tenemos un eje que es el que nos va a interesar, que es el eje Y, este eje de acá. Entonces nos dicen que si el eje Y, cada vez que nos hablen de reflexión, nos están hablando de espejo. Si el eje Y fuera un espejo, será cierto que el rombo C viene siendo la imagen o el reflejo del rombo B. O sea, que si nosotros doblamos por esta recta verde que yo tracé, será cierto que el rombo B y el rombo C van a coincidir exactamente. Sí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, verdaderas ahí eran ambas. Esta es de bachillerato, entonces ahí sí, para que veamos más o menos cómo viene rotación. Yo les repito que rotación, bueno, explicarlo de esta manera es un poco complicado, porque no es lo mismo tenerlos en el aula y tener la pizarra, es completamente diferente, pero no se confundan tanto con rotación, porque lo importante en rotación es saber que por cada 90 grados yo al par ordenado le voy dando vuelta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que veamos bien cómo podría venir. Esta es la número 17 del examen de bachillerato del técnico. Ojo a lo que dice. Tenemos esta figura de acá, que es un polígono RSTV. Considere las siguientes proposiciones. Al aplicarle al punto V una rotación de 180 grados con centro en el origen y en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se obtiene como imagen el punto 3,2. La segunda dice, al aplicarle una reflexión, recuerden que eso es efecto espejo, al punto R respecto a la recta Y igual 0, se obtiene como imagen el punto R', que es 5, menos 1. Ok, veamos la primera. Resulta que al punto V le vamos a hacer una rotación de 180 grados con centro en el origen. O sea, este punto de acá es el punto a partir del cual voy a rotar. Una rotación de 180 grados son correrme, o sea, cuando me hablan de 90 grados es irme un cuadrante. Como hablan de 180 grados es una rotación de 2 cuadrantes. 270 grados es una rotación de 3 cuadrantes. ¿Ok?
Entonces, cuando nos están hablando de una rotación de 180 grados, veamos que nos estamos moviendo dos cuadrantes. O sea, de este cuadrante, esta figura va a pasar de estar en este cuadrante de acá, vamos acá de nuevo, va a pasar de estar de este cuadrante a este y va a pasar a estar a este. O sea, se movió dos cuadrantes. Ojo a lo que dice. Al aplicarle el punto V, ¿quién es el punto V? El punto V, ¿qué par ordenado es? Menos 3, menos 2. Vamos a hacerle una rotación de 180 grados, o sea, nos vamos a mover dos cuadrantes. ¿Ok? Me preguntan que cuál es el punto V', o sea, el homólogo de V. Entonces, vamos a ver. Cuando la figura se movió de este cuadrante a este, se movió 90 grados. 90 grados es el movimiento que se hace por cada cuadrante. Entonces, el primer movimiento que se hizo fue de 90 grados. Ok, regálame un segundo ahí que se me movió. Ahí estoy de nuevo. El primer movimiento que se hizo fue de 90 grados. Entonces, quiere decir que el punto pasó de ser menos 3,2 y le doy vuelta, a ser entonces 2,3. O sea, el punto pasó de estar en este cuadrante a estar en este cuadrante. Pero en este cuadrante, ¿ok? ¿Qué signos tiene el 2 y qué signos tiene el 3? En ese cuadrante el 2 es negativo y el 3 es positivo. Entonces, cuando yo le hago a este punto, al punto V, un giro de 90 grados, este es un giro de 90 grados, ¿verdad? Yo llego a que el homólogo, la imagen de V es menos 2,3. Pero cuando yo le hago un giro de otros 90 grados más, porque la idea es llegar a 180, por cada 90 grados al punto le doy vuelta. Entonces ya no va a ser menos 2,3, sino que paso 3,2. ¿Pero con qué signos? En este cuadrante el 3 es positivo, ¿verdad? Y el 2 es positivo. Entonces el punto que va a ser homólogo al punto V va a ser el punto 3,2. Esta opción de acá es correcta. Vamos con la siguiente. Al aplicarle al punto R una reflexión respecto a la recta y igual 0, se obtiene como imagen 5, menos 1. Entonces el punto R lo ubicamos acá. La recta es y igual 0. ¿En qué eje me ubico? En el eje Y. ¿En qué valor me ubico? En 0. Si ustedes observan, si yo les hubiese dicho, por ejemplo, la recta y igual 5, ustedes dibujarían esta recta. Bueno, la recta y igual 3 harían esta recta. Pero como es la recta y igual 0, sería aquí. O sea, coincide con el eje X, ¿verdad? Entonces, la recta y igual 0 sería entonces esta recta de acá, la que coincide con el valor en Y 0, ¿verdad? La imagen del punto R me dicen que sí será el punto 5, menos 1. Bueno, entonces resulta que si el eje Y es mi espejo, el punto R es el punto menos 5, menos 1. Ese punto, si ese es el espejo, se va a reflejar más que todo acá, que sería en el punto menos 5,1, ¿verdad? Si la reflexión se hace respecto a ese eje. Por tanto, la respuesta correcta es que el punto se reflejaría, el punto R se reflejaría en el punto menos 5,1, ¿verdad? Por tanto, esa de ahí era falsa, porque nos hablaban del punto 5, menos 1 en la proposición. Ojo acá, veamos lo que dice la proposición, el punto 5, menos 1, y no, su espejo sería el punto menos 5,1. Entonces esa es falsa. Verdaderas serían solo la 1. El siguiente tema es homotesias. ¿Qué es homotesias? Homotesias es simplemente que ustedes tienen una figura y esa figura se va a ampliar, o sea, se va a hacer más grande o se va a reducir. Ejemplo, supongamos que esta figura de acá es la figura original.
Una homotesia de razón positiva, ya vamos a ver qué significa eso, quiere decir que yo la voy a aumentar de tamaño, pero ella va a mantener su posición, o sea, ella no cambia. Si ustedes observan, la posición del objeto es la misma, lo que cambia es el tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo esta figura la quiero duplicar, K es la razón de la homotesia. Entonces, si yo la quiero duplicar, entonces yo digo que K vale 2. Entonces, por ejemplo, supongamos que este minion es el doble de este, entonces yo digo que la razón de acá es 2. ¿Qué quiere decir? Este minion es el doble de este. Pero, si por ejemplo tuviéramos o comparáramos a este minion con este de acá, ¿qué cambio debo hacerle a este minion para obtener este? O sea, es una homotesia de razón K igual 1/2. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso, este minion, este de acá, es la mitad de este de acá, ¿verdad? Entonces, eso significa homotesia, es ampliar o reducir una figura. Cuando la razón de la homotesia es positiva, o sea, cuando esto es un número positivo, la figura no cambia su posición. Y sí es importante saber que este punto de acá se llama centro de la homotesia. Entonces, es como imaginarse un foco, es como tener acá un foco y la sombra que se proyecta en una pared, ¿verdad? A mayor distancia esté de ese foco, mayor va a ser la sombra y mayor va a ser la figura que se va a ir obteniendo sucesivamente, ¿verdad? Pues lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, esta es una homotesia a la que llamamos homotesia directa. La razón es positiva. ¿Quién es la razón? Este número K. ¿Ok? Resulta que si ese número K es mayor que 1, ¿ok? La figura aumenta. Por ejemplo, aquí la razón es 2, 2 es mayor que 1, entonces yo digo que si esta es la figura original y la razón de la homotesia es 2, entonces la figura se duplica. Pero si la razón de la homotesia está entre 0 y 1, más bien la figura disminuye su tamaño. Vean acá, la razón de la homotesia es 1/2. ¿Qué hizo la figura original? Disminuyó su tamaño a la mitad. Una homotesia inversa pasa muy similar, pero vean la diferencia con la homotesia directa. En la homotesia directa, el centro de la homotesia o el foco está acá, de manera que todas las figuras están en un mismo lado, a un mismo lado del foco, por decirlo así. En cambio, en la homotesia inversa, el centro de la homotesia está acá y las figuras están en sentidos opuestos, de manera que las figuras cambian su posición, ellas se invierten. Pues una homotesia inversa, ¿qué diferencia tiene? Que la razón es negativa. Vean el número K, ¿ok? Ahí es negativo. Si el número, por ejemplo, es -2, quiere decir que esta figura se convirtió en esta, de manera que duplicó su tamaño. Pero al ser negativa, quiere decir que se invirtió. O sea, la figura se invirtió. Si la razón de la homotesia es un número entre -1 y 0, entonces quiere decir que la figura va a disminuir su tamaño también, solamente que va a quedar invertida. Y para eso sí es importante que veamos, nos salgamos un momento de acá para poder ir a observarlo mejor en el plano. Que vamos a observarlo mejor en el plano. Vamos a ver por acá, tenemos homotesias, que vamos a buscarlo por ahí para que lo veamos más claro. Veamos, por ejemplo, ahí tenemos ese triángulo que es el triángulo ABC y resulta que a ese triángulo le vamos a aplicar una homotesia. Si yo quisiera duplicar ese triángulo, ok, vean cómo va variando el valor de K, que vamos a ir variando el valor de K, ok. Puedo duplicarlo, puedo triplicarlo, o sea, es aumentar su tamaño. Si la razón de la homotesia fuera 2, si K vale 2, llegaríamos a esto. Si la razón de la homotesia más bien fuera, vamos a ver si puedo correrlo por acá. Que vamos a tener que hacer algo por acá. Ahora sí. Si la razón de la homotesia, por ejemplo, fuera 3, como por aquí,
Ahí lo tenemos. Ahí ahora sí, la figura queda triplicada. Y si la homotesia tuviera una razón 4 o 5, la figura se cuadriplica o se quintuplica, ¿verdad? Ella aumenta su tamaño. Ahora, si la razón de la homotesia es positiva, sabemos que va a estar al mismo lado del centro, como el mismo lado del foco. Si la razón de la homotesia es un número que está entre 0 y 1, por ejemplo, la razón de la homotesia fuera, por ejemplo, acá 1,5, ahí sería, quedámoslo por ejemplo aquí, por ejemplo ahí, es que es difícil manejarlo de esta forma. Si la razón de la homotesia fuera 0,5, entonces la figura queda reducida, 0,5 es la mitad de 1, ¿verdad? La figura queda reducida a la mitad. Eso como para que tengan la idea de qué significa homotesia. Cuando la homotesia es inversa, entonces vean lo que pasa con la figura. O sea, la figura está en sentido opuesto del puntito rojo, que es el centro. Y lo que pasa es que ella también se va a duplicar, ¿verdad? Se puede duplicar, pero va a quedar invertida. O puede que disminuya su tamaño, por ejemplo ahí, que es una razón de menos 0,5. O sea, ella queda reducida a la mitad, pero invertida. Lo que sí quiero que vean, y es lo que me interesa que vean acá, es lo que pasa con los puntos. Que eso es lo importante, eso es lo que me interesa que vean. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo a ese triángulo le cuadruplico su tamaño? Ojo, vean que en el triángulo original el punto A es 2,1, el punto B es 1,2, el punto C es 4,1. Si yo cuadriplico el tamaño, vean lo que pasa con los puntos. Ya el punto A era 2,1, ahora queda 8,4. O sea, se multiplicaron todos los puntos por 4. 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. Por eso A' quedó 8,4. Vean el punto B. El punto B era 1,2, se cuadriplicó. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Ahora B' es 4,8. ¿Qué pasó con el punto C? Se cuadriplicó. El punto C era 4,1, pero ahora queda 4 por 4, 16 y 4 por 1, 4. Entonces se cuadriplicó. Entonces, si a ustedes les dicen que la razón de la homotesia es 2 y que cuáles son los puntos de la nueva figura, simplemente tomen los pares ordenados de cada punto y los multiplican por 2. Si se triplicara, los multiplican por 3. Veamos también qué pasaría si fuera negativa. Pasa lo mismo. Si la razón de la homotesia fuera menos 2, la figura se duplica, pero nada más la diferencia es que se invierte, ¿verdad? Entonces veámoslo por acá, por ejemplo. Ahí. Ojo, el punto A es 2,1, pero si yo le hago una homotesia de razón menos 2, es cada valor multiplicarlo por menos 2. ¿Cómo va a quedar A'? 2 por menos 2, menos 4. 1 por menos 2, menos 2. ¿Quién es el punto B? 1,2, pero como yo la figura le voy a aplicar una homotesia de razón menos 2, o sea, la voy a duplicar, pero le voy a invertir el tamaño, entonces cada valor lo multiplico por menos 2. 1 por menos 2, menos 2, y 2 por menos 2, menos 4. Por eso B' quedó como menos 2, menos 4. Ahora sí, volvamos a donde estábamos, que era la presentación. Veamos este ejemplo que ya sería siendo como las preguntas de bachillerato, cómo podrían venir, para que veamos más o menos. Dice, considere la siguiente imagen referente a una homotesia de centro O y razón de homotesia K igual 2. O, para este tema hay que dedicarle un poquito más de tiempo, pero bueno, dadas las circunstancias, me interesa enfocarme en cómo viene en bachillerato. Si a ustedes les dicen que la razón de la homotesia es 2, ¿qué hace la figura? Se duplica. ¿Ok? ¿Cuál figura se duplicó? Esta figura se duplicó y llegó a esta. ¿Ok? Eso significa la razón, se duplicó. Entonces me dan las medidas de cada uno de los lados de este polígono de acá. AB es 15, o sea, este mide 15, BC es 8,
CD es 17, o sea, CD es este, D es 22, EF es 16 y AF es 19. Ojo entonces a lo que tenemos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de D', E'? Ubiquemos a ese lado. Es este de acá. En teoría, ese lado se duplicó y ese lado vendría siendo el homólogo de este lado de acá. ¿Cuánto medía D originalmente? 22. Si es el doble, la figura se duplicó, entonces ¿cuánto va a medir d'E'? El doble, 44. Entonces la opción correcta ahí es la opción D, que ahí la opción correcta sería 44. Otro ejemplo, porque así sería como viene en bachillerato. Yo lo que hice fue como presentárselos en GeoGebra para que tuvieran más o menos una idea, pero por las carreras no se puede así como uno enfocar tanto. Se transforma el triángulo ABC, cuyos vértices son estos de acá. O sea, yo tengo un triángulo que tiene esos vértices mediante una homotesia centrada en el origen de coordenadas y de razón k igual menos 3. Eso es importantísimo, la razón, porque eso es lo que nos dice si la figura se duplica, se triplica, se cuadriplica. Como la razón es k igual menos 3, entonces yo digo que la figura se triplica. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice homólogo a B? Entonces veamos quién es B. B es el punto 2,5. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, resulta que esta es una homotesia inversa porque es negativa. Lo importante es interpretar que esa figura se va a triplicar, pero se va a invertir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? En realidad lo único que nos están preguntando es el homólogo de B, o sea, saber quién es B'. ¿Qué se hace? Se multiplica la razón por cada uno de los valores del punto. Menos 3 por 2, menos 6. Y menos 3 por 5, menos 15. ¿Qué quiere decir entonces? Que el punto homólogo de B va a ser menos 6, menos 15. Pasa igual si nos hubiesen preguntado cuál es el punto homólogo de A. Entonces multiplico. Menos 2 por menos 3, menos 6. 1 por menos 3, menos 3, ¿verdad? Entonces nada más es, si les dan los valores, los puntos y la razón de la homotesia, si la figura se triplica, cada punto se multiplica por 3. Si la figura se duplica, cada punto de la figura se multiplica por 2. Y así sucesivamente. Veamos esta es de bachillerato, del técnico de este año. La 17 ya la contestamos, pero vamos a contestar la 18 que nos había quedado pendiente. Considera la siguiente representación gráfica para responder los ítems 17 y 18. Bueno, esta es la 18. El cuadrilátero RVTS se le aplica una homotesia con centro en el origen, el centro está ahí, y razón de homotesia k igual 3. Eso es lo importante. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del punto S? La imagen es el homólogo, o sea, S'. Entonces veamos. ¿Quién es el punto S? Determinemos las coordenadas. ¿Quién es el punto S? Resulta que el punto S es el punto menos 3, menos 4. Y a ese punto le vamos a aplicar una homotesia de razón 3. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, resulta que esa figura, lo que dice esto es que esa figura se triplicó. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas del punto S'? Entonces, ¿qué hago? Multiplico. ¿A quién multiplico? A 3 por menos 3 y a 3 por menos 4. 3 por menos 3, menos 9. Y 3 por menos 4, menos 12. Quiere decir que la imagen va a ser en ese caso menos 9, menos 12. O sea que la opción correcta ahí va a ser la opción D. ¿De acuerdo? Vean que es sencillo, en realidad es sencillo. Ustedes tienen los puntos y si la razón de la homotesia es 2, se multiplican por 2. Si es 3, se multiplican por 3. Si es menos 4, por menos 4. ¿Verdad? Entonces es tener eso bien claro. Y eso sería respecto a eso, chicos. Ojalá, espero que les haya ayudado en algo. Y cualquier consulta ahí me indican. Yo sé que no es igual a tenerlos
en vivo, pero por lo menos algo ahí tal vez les pueda quedar. Cualquier consulta, con mucho gusto. Ahí estamos y espero mandarles algún material respecto a circunferencia, tal vez la próxima semana, para que vayan repasando.